Muy buenos días y que Dios me los bendiga ricamente en nuestro Señor Jesucristo. Es su servidor Raúl Mendoza, el esposo de la pastora Luisa Mendoza y servidor de Dios y servidor de ustedes. Aquí otra vez nosotros trayéndole otro estudio bíblico a ustedes. Estoy en compañía de mi esposa, la pastora Luisa, y esta mañana vamos a tener una lección muy interesante. Estamos empezando una serie de los profetas menores, Vamos a orar rápidamente para empezar este estudio bíblico de esta mañana. Busquemos presencia de Dios. Padre Santo, te damos las gracias porque tú lo has puesto en nuestros corazones, que queremos estudiar más de ti, queremos conocerte de una manera más íntima, Señor, de conocerte de una manera más personal, Señor. Y por ello es que estamos agarrando estos libros de la Biblia y tratando de que esto nos introduzca a nuestro corazón, que se llegue hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor. La palabra dice que tú vas a escribir tus leyes y tus comandos en nuestros corazones, Señor. Amén. Lo pedimos, Señor, y te pedimos también la llenura del Espíritu Santo para seguir haciendo las cosas que son agradables a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, otra vez aquí estamos. Me encantan los estudios bíblicos porque es un poquito más relajado. Estamos en confianza, estamos dando información, pero también queremos traer advertencias de Dios. Advertencias de Dios, especialmente con este estudio de los profetas, ¿sí? Otra vez, el libro de Oseas. Vayan, traigan sus tabletas, sus devices, sus teléfonos y si tienen una Biblia como yo, Biblia en papel, tráiganla, traigan sus lápices y sus subrayadores para hacer notas, ¿verdad? Quienes están acompañándonos con el libro de estudio de la Publicaciones Nazarenas, El Sendero de la Verdad, libro número 9, ¿verdad, Luisa? Uh-huh. Lección número 15. Se llama La compasión del Padre. Y verdaderamente quisiera enfocarme en esta palabra, compasión del Padre. Porque no, o sea, es compasión de Dios hacia nosotros. No se crea que es su compasión, sino que estamos hablando de la compasión de Dios, que es incomparable hacia nosotros. Amén. El versículo para memorizar se encuentra en Oseas 14:4. 14:4. Y dice lo siguiente: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mire qué interesante, dice, mi ira se apartó de ellos. Para todos aquellos mis amigos, amigas, hermanos y hermanas, que dicen, bueno, están en lo cierto, dicen, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero también aquí acaba de hablar de ira de Dios. Dios se aira, justamente, hay juicio de Dios. No se crea que Dios va a dejar pasar por alto todo pecado, cualquier iniquidad, y porque Él es amor, pues lo deja pasar. Equivocados, hay ira. Y aquí dice que la ira, mi ira se apartó de ellos. Amén. El propósito de esta lección, de esta mañana, es que nosotros, que tú, mi amigo, amiga, hermano, hermana, y yo, confesemos y nos apartemos de inmediato. Mire qué urgencia lo que dice aquí, de inmediato, de cualquier situación de pecado o estado de pecaminosidad, al comprender la maravillosa compasión de nuestro Padre Celestial. Al comprender nosotros la maravillosa compasión de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, tenemos que comprender que Él es compasivo con nosotros, que Él tiene compasión maravillosa con nosotros. Y eso nos debería de cambiar nuestro corazón. Amén. Amén. Sigamos. Yo quiero empezar con esta pregunta y se la hago muy sinceramente. Usted sabe que nosotros, Luisa y yo, les traemos clases que las sentimos en el corazón, les amamos en Cristo. Escuche bien la pregunta. ¿Qué haría usted, amigo, amiga, hermana, hermano, si su esposa lo traicionara? O si su esposo lo traicionara con otra y la esposa se va con otro hombre. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo?
¿qué sentiría usted? ¿Se sentiría bonito? ¿Se sentiría rico? ¿Agradable? ¿Verdad que no? Es un sentimiento muy doloroso, muy feo, ¿verdad? Esa es de la manera en que yo quiero comenzar. ¿Qué sentiría usted cuando le traicionan? Le voy a dar otras palabras para que se las empiece a grabar. ¿Qué usted siente cuando yo le digo desprecio, rechazo, indiferencia, traición? ¿Qué sentiría usted si su esposa o su esposa, a quien usted ama con todo el corazón, le traicionara? De esa misma manera se siente Dios cuando tú y yo le traicionamos a Él. Porque no se crea que usted y yo no le traicionamos. Claro que sí. Cuando nosotros pecamos, estamos traicionando a Dios. Cuando nosotros somos indiferentes a las cosas de Dios, estamos traicionando a Dios. Amén. Digamos que lo traicionaran y se fueran detrás de otro amor. Es así como Dios se siente, ¿verdad? Estoy diciendo esto para que nosotros reflexionemos. Esta es una clase para nosotros despertar de este adormecimiento en que estamos. Amén. Nuestro libro me dice aquí, sin embargo, nada puede hacer el ser humano que puede ocultar el dolor, la angustia, la pena interna que la traición y la infidelidad provocan. O sea que en otras palabras nosotros vamos a sentir todas esas emociones, angustia, dolor, pena interna que trae la traición, que trae la infidelidad. Sabemos que Dios es fiel. La pregunta es, ¿somos nosotros fieles? ¿Somos tú y yo fieles a Él? Esa es la verdadera pregunta, ¿verdad? Y aquí dice mi libro, mire qué lindo lo que dice el libro. Así estaba el corazón de Dios cuando convocó al profeta Oseas, cuando le habló a este varón de Dios. Así estaba, quebrantado, ¿verdad? Para que viva y grafique en carne propia el dolor que el Señor mismo estaba sufriendo a causa de la infidelidad de su pueblo Israel, las 10 tribus que conforman el reino del norte. Ahora, yo sé que le acabo de decir de Israel, sé que le acabo de decir las 10 tribus que conformaban el reino del norte, pero este libro de Oseas también tiene un mensaje para hoy, 2020, para nosotros, la iglesia de ahora, 2021. La iglesia... Perdón, 2021, gracias pastor, estoy en el año pasado. Entonces del 2021, la iglesia de ahora. Esto no solo es un libro histórico, este es una enseñanza para hoy, 2021, la iglesia que nosotros nos llamamos ser el pueblo de Dios. Amén. Amén. Vamos a empezar con un poquito de historia y geografía. Acuérdense que habíamos dado clases nosotros que el reino de Israel se había dividido en dos, ¿verdad? Reino del norte, que a veces se le llama Israel, se le llama Efraín, se le llama Jacob. Samaria. Y Samaria, ellos habían escogido Samaria como su nueva capital. También tenemos Judá, que se mantuvo con Jerusalén como su capital. Los años, la pastora Luisita ha puesto este cuadrilátero, esta tabla que está muy linda, y estamos viendo el primer profeta de los 12 menores. Oseas significa salvación, y este profeta Oseas está entre los años 750 a 736 antes de Cristo, ¿verdad? Contemporáneo de Isaías. Esta es otra información más. Y él venía específicamente para el reino del norte, para Samaria, para hablarles la verdad de Dios, para profetizar lo que venía, el juicio de Dios que venía, si no cambiaban. En otras palabras, si nosotros no cambiamos, ¿verdad? Juicio contra Israel por su infidelidad constante. Amén. Otra vez, ya dimos un poquito de trasfondo. Ahora quiero dar un trasfondo nada más de lo que es los 14 capítulos que comprenden, que hacen este libro de Oseas. Son 14 capítulos. Podríamos decir que este libro de Oseas es un libro poético. Tiene mucho lenguaje poético, y para aquellos que les gusta la poesía, la prosa, van a tener un lindo tiempo leyéndolo.
del 1 al 3 habla del matrimonio de Oseas con Gomer, con la mujer Gomer, ¿verdad? Que Dios le dice que se case con ella. Ya vamos a leer la Biblia. Del 4 al 12, perdón, del 4 al 12 son versículos que hablan del adulterio. El adulterio no de Gomer en este caso, pero el adulterio de Israel contra Dios. Y el juicio que trae ese adulterio. 4 al 12. Y podríamos decir que el 13 y el 14 habla de la restauración que Dios trae por su puro amor, por su pura gracia. Gracia es favor no merecido, o sea que en otras palabras no lo merecían, pero Dios da ese amor. Amén. Porque así es Dios, esa es la característica divina de Dios. Amén. Entonces, ya que sacamos eso de a un lado, también quería decir que en ese juicio de Dios, en esa parte del juicio de Dios, históricamente sabemos que Él vino a predicar, a ser portavoz de lo de Dios, de las cosas de Dios, al reino del norte. ¿Y quién era el rey en esos entonces? Era Joroboam. Número 2, el Joroboam II era el rey. En los años 722, está registrado en los años 722, el reino del norte, el reino de Israel, fue totalmente arrasado, destruido, aniquilado por los asirios, por el reino asirio, ¿verdad? Entonces vemos que en realidad vino juicio sobre ellos. Amén. Ahora que ya sacamos todo eso histórico y fechas y geografía, ahora concentrémonos un poco más en las lecturas aquí. La contrariedad de Israel, me dice mi libro. En otras palabras, la contrariedad del pueblo de Dios. En otras palabras, nosotros hay veces nos ponemos contrarios a Dios y seguimos de una manera constante. Mire lo que dice aquí. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí, dice Oseas 11:2. Esto está duro, hermanos. Cuanto más Él nos amaba, más se alejaban de mí. Dice, no se quisieron convertir. Eso está en 11:5. Dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Estos son los sentimientos de Dios descritos en el en el capítulo número 11. Cómo Dios se sentía, ¿verdad? Porque el pueblo seguía contrario a Dios, contrario a Dios. Dice, aunque parece contradictorio, las bendiciones poco a poco habían alejado al pueblo de Israel de Dios. Mire lo que dice aquí. En otras palabras, ojo, cuando nos veamos bien bendecidos, cuando estamos bien bendecidos, estas bendiciones, hay veces ya estamos cómodos. Estamos cómodos, tenemos abundancia y esto hay veces nos hace que nos olvidemos de Dios y de su bondad, de cuán bueno es Él con nosotros, de su amor. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo este libro. Ellos comenzaron a ignorar la ley de Dios. A ignorar la ley de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas cosas son difíciles de asimilar. Dios está hablando de una manera bien firme y bien directa. Otra vez, no solo a Israel en esos entonces, pero también a nosotros, ¿verdad? Sí. Yo quiero hablar un momentito de la palabra conocimiento. Tú y yo podemos conocer algo. Intelectualmente nos podemos aprender una fórmula matemática, química, física o leernos un libro. Pero una cosa es conocimiento intelectual. La otra cosa es que usted conozca algo íntimamente. Hay veces en el español de antes dicen, este hombre conoció a esta mujer. Se está hablando que ya no eran dos, sino que se hicieron una sola carne. Tuvieron intimidad, se conocen de una manera íntima. Yo quisiera decirles que Dios, eso es lo que pide de ti y de mí, que le conozcamos de una manera íntima. Amén. No solo intelectualmente, no solo que usted recite y el bla bla bla, recite algún versículo o dos, sino que usted lo viva en carne propia.
Amén. Eso es lo que Dios quiere, como Dios quiere que usted le conozca a Él. Amén. Amén. Otra vez, puede parecerle contradictorio que yo le hable de esto, pero la prosperidad que tenía Israel les hizo soberbios. Ojo, cuando usted se sienta ya soberbio porque usted tiene abundancia, porque usted tiene prosperidad, porque le dan un progreso aquí en el trabajo, le va bien aquí, le va bien allá y usted no se acuerda de Dios. Ojo, ojo, peligro. Estas son las advertencias que Dios nos está dando, las alarmas que Dios está poniendo, ¿verdad? La abundancia les dividió el corazón. Escuche, mi hermano y hermana, la división de corazón es una cosa muy dura. Llegaban a decir los israelitas, alabado sea el Señor, y también Baal. O sea, ya había mezcolanza, ya había sincretismo, al punto que dejaron de decir alabado sea Dios y nada más se fueron a los Baales, a los dioses ajenos. Y había tanto desorden, tanta pudredumbre de pecado en esos templos de los dioses ajenos, que las mujeres se metían con los sacerdotes y los hombres se metían con las sacerdotisas a tener relaciones sexuales en esos templos de esos dioses paganos. O sea, esto era un desorden completo, un pecado completo enfrente de los ojos de Dios. O sea, no es cualquier cosa. Y de la misma manera, quiero ahora poner el paralelo, de la misma manera nosotros nos vamos detrás de todos estos pecados, detrás de todas estas cosas que nos hacen el del placer, ¿verdad? De la misma manera, quiero poner ese paralelo y vamos a seguir leyendo más. Ahora, si me lo permite la pastora, yo voy a leer algunas versículos que he seleccionado del capítulo 1 al 3. Otra vez vuelvo, repito, del 1 al 3 es como ese espejo que Dios nos está dando. Espejo de la relación entre Oseas, el profeta de Dios, y Gomer, la mujer que él le dijo que se casara con ella. Y ese es el matrimonio. Y la comparación es entre Dios y su pueblo. Dios e Israel. Dios y nosotros ahora. Vamos a leer. Abra su Biblia. Número 1. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En otras palabras, nos está describiendo quiénes eran los reyes en Judá. Ahora le va a decir, y durante el reinado de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora le dice el rey que estaba en el norte. Mire qué tan detallada es la Biblia. Número 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa una prostituta. Escuche bien. Y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Voy a parar ahí. El país se ha prostituido por completo. Esa es una palabra dura. A nadie de nosotros nos gusta que nos llamen prostitutas o rameras o prostitutos, digamos, aquellos vendidos. De la misma manera, aquí el Señor está diciendo, el país entero se ha prostituido por completo, declara el Señor, se ha apartado del Señor. Es cuando tú y yo nos prostituimos y vamos detrás de aquellos pecados que nos agradan, que nos hacen sentir rico. Nos prostituimos, ahí vamos detrás y a Dios lo olvidamos, lo rechazamos, le damos la espalda. Es así lo que Dios está hablando. Vamos a seguir leyendo. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Escuchen bien. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jezreel. Hay consecuencia. Hay consecuencia. Esto es lo que Dios está diciendo. Hay consecuencia. La venganza es de Dios y Él va a vengarse por la masacre que ocurrió en ese lugar. Dios no está placido con todo esto, pero nos está dando ese espejo para que nos miremos en ese espejo. Voy a saltarme al número 6.
Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. Escuche bien, indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Amigo, amiga, hermano, hermana, escuche el nombre de esta niña que Dios le pidió que le pusiera. Indigna de compasión. La nación entera era indigna de compasión de Dios. Nosotros nos volvemos indignos de compasión de Dios cuando seguimos en lo mismo, yéndonos detrás de los pecados, yéndonos detrás de las pasiones y deseos de nosotros, y estamos ofendiendo a un Dios santo en el proceso, rechazando lo que Él dice. O sea que usted y yo empezamos a vivir de una manera que hacemos como se nos da y se nos pega la regalada gana. La vida no es así. Dios está observando esto. Él te ama, pero Él sigue viendo que tú constantemente te vas detrás, prostituyéndote detrás de los pecados. Es así como Dios está hablando. Es algo duro para mí leerlo, pero es la verdad de Dios. Esto no es verdad mía, ni de la pastora. Es verdad de Dios que estamos trayendo a la luz. Amén. Siguiendo, vamos a saltearnos al 8. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno. Escuche bien cómo dice el Señor, pueblo ajeno. Y aquí lo explica el Señor, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Eso nos está diciendo Dios en nuestra cara. Ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, pueblo de Dios que me escucha, pongamos atención a esta advertencia de Dios. No se puede amar a Dios con hipocresía. Si le amas, ámale de verdad. Si te conviertes, conviértete de verdad. No puede ser a medias. Escuché